Bueno, bienvenidos al tercer video. Este tercer video es el método de la bisección. Empezamos por resolver ecuaciones polinomiales. Seguimos por concepto de la convergencia y ahora sí, ya de lleno al primer algoritmo de solución de una ecuación cuando las soluciones pues no son obvias, ¿no? Vamos a esbozar el algoritmo. Si vamos a suponer que tenemos una ecuación de este tipo, ¿no? Aquí la función t es función de lambda y queremos saber cuándo esta cosa es igual a cero. Pues lo más natural es decir, pues despejo lambda, pero en esta ecuación específicamente realmente no se puede, ¿no? Con los métodos algebraicos que conocemos. Entonces, lo que nos resta es hacer una aproximación numérica, que es el algoritmo de la bisección. Bien, entonces el objetivo es resolver este tipo de ecuación y nosotros vamos a asegurar que, bueno, por supuesto apoyándonos en una gráfica, vamos a asegurar que si conocemos un intervalo que empieza en A, vamos a ponerle aquí un intervalo que sea cerrado, que empiece en A y acabe en B, de tal manera que la función evaluada en A tenga un signo y la función evaluada en B tenga el signo opuesto, ¿sí? Si esto ocurre, seguramente en medio, no sé qué tan cerca de A o qué tan cerca de B, pero sí en algún lugar entre ellos dos habrá una solución, ¿no? Vamos a llamarle a este punto el punto C. Entonces, yo no sé en dónde está exactamente, pero sé que la solución está entre A y B. Lo primero que tengo que hacer entonces, el paso cero, por ejemplo, sería determinar este intervalo de preferencia con una longitud 1, o sea que B menos A sea igual a 1. Y decir que el punto medio es una buena primera aproximación para la solución de la ecuación que quiero encontrar. Eso quiere decir que esta primera estimación, x1, es igual a c con un error de, en este caso como el intervalo original vale a 1, pues de más o menos 0.5. O sea que a lo más mi solución está 0.5 unidades alejada de la solución real. Ahora, como segundo paso, lo que yo voy a hacer es evaluar a la función, ya no en A y en B, sino en ese punto medio que yo acabo de encontrar. Si el signo de esa evaluación es un signo negativo, pues lo que voy a decir es, ocurre un cambio de signo. Voy a dibujar aquí un poquito el mismo dibujo de allá arriba. Bueno, aquí no me sale muy bien. Vamos a intentar. ¿Sí? Si el signo de la evaluación de f cambia entre esta aproximación, primera aproximación y b, quiere decir que ahí en medio está la solución. Entonces la estoy ahora acorralando un poquito más. ¿Sí? Si yo no tengo la gráfica, lo que voy a hacer es evaluar nada más a f en x1 y comparar el signo con el signo de f en a, que por acá ya lo habíamos visto, que es negativo, y el de f en b, que aquí ya lo habíamos visto, que es positivo. Si el cambio de signo ocurre entre a y x1, querrá decir que la solución está aquí en esta primera mitad, y si el cambio de signo ocurre en x1, entre x1 y b, pues significará que la solución está en la segunda mitad del intervalo. Entonces, eso me lleva a decir que la segunda posible aproximación es este nuevo punto medio, ¿no? Aquí, en vez de llamarle a este extremo, pues renombro a mi primera aproximación como A y vuelvo a hacer el mismo proceso hasta que yo esté satisfecho con la tolerancia o margen de error que el proceso me arroje. ¿Sí? Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo quiero resolver la ecuación x quinta más x más 1, perdón, más x igual con 1, yo lo que voy a hacer es escribirlo en forma de polinomio igual a 0 y voy a decir, vamos a ver
si en el intervalo 0,1 que tiene longitud unitaria hay un cambio de signo. Bueno, si evaluamos a f igual a f en 0, el resultado es -1, y si lo evaluamos en +1, el resultado es +1. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica tiene un cruce, una intersección con el eje horizontal en el intervalo 0,1, ¿no? Entonces yo aquí hago un dibujito, ¿no? En 0 es -1 y en 1 es +1. No sé cómo es la curvatura, pero sé que pasa algo parecido a esto, ¿no? Este es el eje X. Entonces digo que mi primera solución posible, la solución X0, es el punto medio entre 0 y 1 con un error posible de un medio. O sea, mi epsilon, mi error, es un medio. Ahora, la nueva solución, vamos a poner aquí abajo, la X1 será el un medio, que es el punto medio entre 0 y 1, ¿no? Entonces pongo un medio. Y procedo a evaluar a f en un medio. Habrá dos posibilidades, que sea positivo o que sea negativo. Si es positivo, el cambio de signo ocurrirá entre el 0 y el 1 medio. Si es negativo, el cambio de signo ocurrirá entre 0 y 1. Perdón, entre 1 medio y 1. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo volver a evaluar, ¿no? Aquí incluso lo puedo hacer. F de 1 medio será entonces 1 medio a la potencia 5 más 1 medio menos 1. Estos dos números son menores que 1 y el resultado final va a ser negativo, ¿no? Incluso lo pueden hacer, a ver, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces, un 32avo, aquí me va a quedar un 32avo. Y un medio van a ser, ¿qué? 16 32avos, ¿no? Y el menos 1 es 32avos. Entonces, 1 más 16, 17 menos 32, pues el resultado claramente es negativo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica pasa por debajo de la línea horizontal aquí en x igual a un medio. Entonces la gráfica anda a lo mejor por ahí. Ay, perdón. A lo mejor por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que la solución realmente no está tan cerca de un medio como yo pensaba, sino que está más cerca del 3/4, que es el punto medio entre un medio y uno. Siguiente paso sería entonces evaluar f en 3/4 y ver si el cambio de signo está del lado izquierdo o del lado derecho. Y así seguir n veces, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos este algoritmo, o vamos a llamarle a este el pseudocódigo, en donde dice lo siguiente. Tú quieres resolver f de x igual a 0, entonces buscas un intervalo AB tal que haya un cambio de signo. Mientras la longitud de ese intervalo partido por 2 sea mayor que una tolerancia, al que habíamos llamado epsilon, entonces ponle C al punto medio entre estos dos puntos A y B y evalúa. Si f de c es 0, pues ya acabaste, ¿no? Ya encontraste la solución que querías, ¿no? Que era esta ecuación de acá arriba. Sin embargo, si eso no ocurre y el cambio de signo está entre A y C, entonces, vamos a dibujarlo aquí, el cambio de signo ocurre entre A y C, entonces a C llámale B y busca ahora el punto medio acá. Si no ocurriese de esa manera, si el cambio de signo estuviera entre B y C, entonces él me dice, ahora a llámale, perdón, a C llámale A, ¿no? Lo cual significaría que la solución está de este lado. Hacemos esto n veces y encontraremos que la solución estará cada vez más acorralada, más y más y más y más. Es equivalente a estar haciendo un zoom, ¿no? Esta es otra forma de ver el algoritmo, chéquenlo para que se convenzan. Y bueno, pues aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo todavía mejor. Este ejemplo, déjenme les digo cuál es. Es x cúbica más x menos 1, ¿no? Vamos a ponerlo aquí.
x cúbica más x menos 1. Esta es la función f de x. ¿Sí? Y entonces, esta es la implementación del algoritmo. Aquí lo que les decía, primero hay que encontrar un intervalo unitario en donde la función eh, cambie de signo, o sea, A vale 0, B vale 1, el punto medio vale 0.5, la función evaluada en A es negativa, la función evaluada en B es positiva. Busco el punto medio, evalúo la función y observo que el cambio de signo ocurre entre C y B. Entonces a C le llamo A. Como C evaluado en A era negativo, entonces eso quiere decir que el cambio de signo ocurre, perdón, entre C y B. F de A es negativo, F de B es positivo y evalúo en el punto medio, ¿no? El cambio de signo está entre A y C, entonces ahora a C le llamo B. Ay, perdón. A C le llamo B. Vuelvo a evaluar. Bueno, aquí ya sabía que la evaluación en A era negativa y la evaluación en B era positiva. Busco el punto medio entre 0.5 y 0.705, bueno, 0.75, que es este. Evalúo la función ahí y veo que el cambio de signo está entre C y B. Entonces, a C le llamo A. Y así me voy, ¿no? Voy viendo los cambios de signo hasta que al final digo, ah, mira, pues yo nada más quería precisión de centésimas, ¿no? De 0.01. Entonces, este numerito y este numerito comparten centésimas. Entonces, eso quiere decir que la solución X está suficientemente cerca del 0.68. ¿Ok? ¿De cuánto es la precisión? Bueno, en mi primer paso, la precisión lo voy a cambiar de color. Epsilon, el error, era de 1/2. En el paso 1 era de 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, y lo voy a poner. Un 64, un 128, uno entre 256, uno entre 512 y uno entre 1024. ¿No? Entonces, este numerito es 1 sobre 2 a la 10, y entonces decimos que fíjense que el épsilon de n pasos es igual a 1 entre 2 a la n más 1, ¿no? Que si yo hice 9 pasos, la precisión es de 1 entre 2 a la 10. ¿Sale? Y entonces, bueno, yo tendría que hacer algunas cuentas para ver cuántos pasos n necesito para obtener una precisión de 0.5 por 10 a la menos p. Bueno, este es el algoritmo, ¿no? Aquí como tarea pues podemos hacer toda clase de ejercicios, por ejemplo, buscar la solución de coseno de x igual a x, ¿no? Podemos buscar, por ejemplo, la solución de cualquier polinomio, 3x quinta menos 8x cuarta menos 45, ¿no? O igual a 45. Y acuérdense que siempre deberíamos escribir estas cosas como coseno de x menos x para que el algoritmo nos arroje la solución de esta ecuación. En este caso sería 3x quinta menos 8x cuarta menos 45 igual con 0, y todo el lado izquierdo de la ecuación es f de x. Entonces recuerden, pasos, encontrar un intervalo unitario en donde haya cambio de signo, ¿no? En donde f de a por f de b sea negativo, y luego partir en 2 sucesivamente. Bueno, pues este es el algoritmo de la disección. Terminamos video y nos vemos en el próximo.